The Kennedy Center will soon close for 2 years. President Trump says it's for construction, revitalization, and complete rebuilding starting on July 4th. Recently, several performers scheduled to appear at the Performing Arts Institution pulled out following Mr. Trump's takeover. CBS News White House reporter Olivia Rinaldi is joining us now. So, Olivia, this is just the latest controversy surrounding the Kennedy Center and President Trump. Explain the rationale behind the decision. Desde 1971, el funcionamiento continuo del Kennedy Center se consideraba una expresión estable de la política cultural federal. La decisión de interrumpirlo, aunque sea temporalmente, marca un cambio institucional con implicaciones más amplias. Washington, 23 de enero de 2026. En esta fecha, en un comunicado oficial difundido por la presidencia del Kennedy Center, se confirmó que las actividades del principal centro de artes escénicas de los Estados Unidos se suspenderían por un periodo estimado de 2 años. La justificación declarada fue la necesidad de una reestructuración completa de la infraestructura del lugar, con la promesa de reabrir con un estándar sin precedentes. Sin embargo, la decisión no surgió de forma aislada. Se produjo tras una serie de dimisiones, cancelaciones y disputas internas que, a lo largo del último año, comprometieron la normalidad administrativa de la institución. Desde el nombramiento de Richard Grenell como presidente del Consejo, hasta la serie de despidos en las áreas artísticas y técnicas, los signos de ruptura se habían ido acumulando. Aún así, el anuncio del cierre total representó un nuevo nivel de anormalidad institucional, ya que se trata de un espacio federal con un papel cultural continuo desde hace más de 5 décadas. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La primera fisura pública surgió en febrero de 2025, cuando la entonces presidenta de la institución, Deborah Ruhr, fue destituida sin consultar al Consejo Pleno. La medida, seguida de la sustitución inmediata de miembros estratégicos, alteró el equilibrio interno del centro y provocó la salida voluntaria de artistas asociados desde hacía mucho tiempo. A lo largo de los meses siguientes, la pauta de interferencia directa en las decisiones curatoriales, la renegociación de contratos sin respaldo técnico y el redireccionamiento de la programación hacia agendas de alineación ideológica específica acentuó la tensión con una parte significativa de la comunidad artística. Varios espectáculos previamente confirmados fueron retirados de la agenda y producciones reconocidas internacionalmente, como el estreno de una sinfonía inédita de Philip Glass, fueron canceladas con justificaciones consideradas frágiles por críticos y patrocinadores. La retirada de la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional en marzo y la renuncia de Ben Folds como asesor artístico en abril reforzaron la percepción de que el Kennedy Center estaba operando bajo una lógica excepcional. Pero fue la decisión de cambiar la nomenclatura oficial del lugar en diciembre lo que consolidó la ruptura. La sustitución del nombre original por Trump Kennedy Center, sin deliberación del Congreso ni consulta al personal técnico del centro, fue recibida con protestas y dictámenes jurídicos adversos. La medida contravino la disposición de la ley federal que establece el Kennedy Center como memorial oficial al presidente John F. Kennedy, vinculado al acervo histórico nacional. La reacción no solo provino de los críticos habituales de la gestión presidencial, sino también de exdirectores, artistas independientes y funcionarios vinculados al Departamento de Cultura. Aún así, el cambio se mantuvo, con una nueva fachada y marca gráfica. Internamente, los documentos y letreros se sustituyeron a un ritmo acelerado, sin que el proceso pasara por una revisión de cumplimiento institucional. El procedimiento, aunque impugnado judicialmente,
siguió vigente en los meses siguientes, lo que amplió el vaciamiento de la programación y la retirada del apoyo de las instituciones asociadas. La serie de despidos se intensificó tras el nombramiento de Kevin Couch como vicepresidente de programación artística, que duró solo 5 días. El breve periodo de gestión se caracterizó por la cancelación de reuniones y la falta de aprobación de cualquier nuevo proyecto de temporada. Al mismo tiempo, se retiraron oficialmente del calendario grandes actuaciones, como las de Renée Fleming, la Ópera Nacional de Washington y la compañía Martha Graham. La salida de la banda oficial de la Marina de los Estados Unidos, institución vinculada directamente a la Casa Blanca y con presencia habitual en el centro desde 1798, añadió una capa de complejidad a la crisis. La justificación presentada por el grupo para su ausencia fue la incompatibilidad entre los principios del programa previsto y las nuevas directrices de la dirección del centro, en referencia a la suspensión de las políticas de diversidad cultural. La formalización del cierre, por lo tanto, no fue solo un acto técnico de reestructuración física, se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración institucional, cuyas motivaciones y consecuencias aún no se han aclarado por completo. Lo que está en marcha va más allá de la lógica de una obra de emergencia. Implica una disputa jurídica y administrativa sobre el papel de la cultura en una estructura federal y la extensión de la autonomía presidencial sobre espacios tradicionalmente protegidos por regulaciones bipartidistas. Este tipo de análisis, que busca comprender no solo el evento inmediato, sino el desplazamiento institucional más amplio al que pertenece, es parte del trabajo que realizamos aquí. Si sigues este tipo de cobertura, considera seguir nuestro canal para seguir recibiendo lecturas que no se limitan a la superficie de los hechos. Es en este contexto de sucesivas desconexiones entre los fundamentos institucionales del Kennedy Center y la gestión adoptada a partir de febrero de 2025, cuando la decisión de cierre adquiere contornos más complejos. Desde su inauguración en 1971, el centro fue concebido no solo como un espacio de difusión artística, sino como una expresión de cohesión cívica. En torno a la memoria de un presidente cuyo legado político se asoció con la valorización de la cultura como dimensión pública de la democracia. Por ello, intervenciones administrativas de gran alcance, como la sustitución integral de la cúpula directiva y el cambio de nombre sin tramitación legislativa, activaron salvaguardias jurídicas y reacciones políticas que aún se están desarrollando. Varias asociaciones civiles han presentado diversas peticiones, argumentando que cualquier suspensión total de las actividades del centro, especialmente por un periodo superior a 6 meses, requiere un dictamen técnico fundamentado por una comisión independiente y la autorización expresa del Congreso. Debido al carácter conmemorativo de la institución, la ausencia de estos elementos hasta el momento sustenta la tesis de que el cierre temporal anunciado no cumple con los requisitos previstos en la ley que rige el funcionamiento del centro. A partir de ese momento, la actuación del Departamento de Justicia comenzó a ser observada con mayor atención. Informes internos indican que al menos 3 unidades distintas, entre ellas la División de Patrimonio Público y la de Supervisión de Contratos Federales, abrieron procesos de investigación preliminar sobre el trámite que condujo a la decisión de cierre. El enfoque de estos análisis no es solo la legalidad del anuncio en sí, sino el conjunto de actos administrativos que a lo largo de los últimos 12 meses han debilitado los mecanismos de control interno de la institución. Entre los puntos que se están investigando se encuentran
la exención de dictámenes técnicos, en la contratación de empresas de reestructuración, la ausencia de licitación para la nueva empresa de comunicación visual y la modificación de cláusulas contractuales que redujeron la exigencia de contraprestaciones artísticas en las asociaciones privadas firmadas después de marzo. Estos elementos, aunque por sí solos no constituyen un delito, cuando se asocian en secuencia y se llevan a cabo bajo el mismo núcleo decisorio, pasan a ser analizados desde la perspectiva del uso indebido de la estructura pública, con fines de proyección personal y alineación política. Al mismo tiempo, las comisiones de cultura de la Cámara de Diputados y del Senado comenzaron a solicitar explicaciones formales sobre el presupuesto previsto para la revitalización mencionada en el comunicado oficial. La ley de asignaciones vigente establece límites claros para las modificaciones sustanciales en los centros federales con vínculo conmemorativo. Cualquier obra que supere un determinado rango presupuestario requiere la presentación previa de una audiencia pública y un informe técnico de viabilidad. Hasta ahora, no hay constancia de que se hayan cumplido estos procedimientos. El hecho de que el comunicado de cierre mencione explícitamente la posibilidad de ampliar el plazo de 2 años, sin ofrecer garantías contractuales, ni un calendario técnicamente validado, refuerza la sospecha de que la suspensión no se debe a una demanda logística, sino a un movimiento político para paralizar el funcionamiento institucional. Esta convergencia ayuda a comprender por qué entidades como la American Bar Association y el National Endowment for the Arts han publicado notas en las que expresan su preocupación por el precedente que se está sentando. No se trata solo de un centro cerrado para su reforma, sino de la posibilidad de que cualquier equipamiento cultural federal, incluso con estatus conmemorativo, pueda ser desactivado unilateralmente, sin tramitación parlamentaria, dependiendo de la orientación del jefe del Ejecutivo. Los juristas especializados en derecho público constitucional han debatido los límites de la autoridad presidencial sobre las estructuras dedicadas a la memoria y la cultura, especialmente cuando estas estructuras han sido instituidas por legislación específica y cuentan con una transferencia presupuestaria continua. El caso del Kennedy Center, por sus características históricas, se ha convertido en un objeto paradigmático de este debate, y su evolución puede repercutir en las normas futuras sobre la administración de instituciones con función cultural federal. Por eso, a lo largo de las últimas semanas, se han presentado nuevas solicitudes parlamentarias, con peticiones de convocatoria de los miembros de la actual Junta Directiva y acceso integral a los contratos firmados. En los últimos 12 meses, la Contraloría General de la Unión, instada por representantes de partidos de la oposición y del centro moderado, ha abierto una investigación preliminar sobre la ejecución presupuestaria del centro. Desde el cambio de gestión, en busca de inconsistencias en partidas destinadas originalmente a proyectos de inclusión artística y programas educativos para jóvenes. Aunque aún no hay un informe concluyente, los técnicos consultados por la prensa mencionan movimientos atípicos de recursos que justifican una investigación más profunda. En un panorama más amplio, la crisis del Kennedy Center está siendo interpretada por los analistas políticos como una nueva prueba para el funcionamiento de las garantías institucionales. Frente a prácticas que desafían la previsibilidad administrativa, el cierre prolongado, la falta de transparencia documental y la retirada de artistas consagrados, no solo suponen un vaciamiento de la agenda cultural, sino también un desplazamiento
de la función del centro, lo que antes funcionaba como un espacio de expresión plural y permanencia institucional, pasó a figurar como un territorio de disputa narrativa y apropiación por parte de un proyecto político específico. Para quienes siguen la dinámica institucional estadounidense, es fundamental comprender cómo se articulan estos movimientos y cómo son cuestionados por otras instancias. Seguimos atentos al desarrollo de este proceso, prestando especial atención a sus efectos sobre el equilibrio entre la política, la cultura y las instituciones públicas. Persisten las opiniones contradictorias sobre lo que realmente se está desarrollando a partir de la interrupción de las actividades del Kennedy Center. Una lectura inicial, basada principalmente en criterios jurídicos y administrativos, entiende que la sucesión de medidas adoptadas indica una iniciativa deliberada para alterar el marco institucional del centro, alejándolo de su condición conmemorativa y reposicionándolo como un instrumento cultural, sometido a una lógica de control presidencial directo. Esta interpretación es defendida por especialistas en derecho público, que destacan la inexistencia de procedimientos compatibles con el régimen legal federal vigente, especialmente en lo que se refiere al intento de cambiar el nombre oficial de la institución. La suspensión de sus actividades, sin la presentación de un dictamen técnico concluyente, y el nombramiento de directivos, sin experiencia demostrada en la administración cultural pública. Para estos analistas, la articulación de estos elementos puede configurar un proceso de debilitamiento constitucional, cuyos efectos institucionales aún no se han revelado por completo. Por el contrario, otros observadores interpretan el episodio como un conflicto localizado entre diferentes modelos de gestión y concepciones divergentes sobre el papel de las artes en el espacio público. Desde esta perspectiva, las tensiones registradas serían consecuencia de un cambio en la orientación político-cultural del Poder Ejecutivo, que pasa a priorizar agendas específicas y se aleja de las prácticas asociadas a la neutralidad institucional, aunque esta reorientación provoque rupturas con patrones anteriormente consolidados, no representaría por sí sola una infracción de las normas vigentes. Esta visión, menos difundida en los círculos académicos, ha sido movilizada por los defensores de la actual gestión del centro, que sostienen que se trata de una redefinición legítima, respaldada por las atribuciones conferidas a la presidencia del Consejo. Los críticos de esta interpretación, sin embargo, argumentan que dichas atribuciones no son ilimitadas y que el Kennedy Center, al estar sujeto a una legislación federal específica, requiere procesos deliberativos formales que no se habrían observado. Según los registros disponibles, desde diciembre se han cancelado varias audiencias técnicas y manifestaciones públicas programadas, incluidas las destinadas a examinar el impacto presupuestario del cierre y las fuentes de financiación previstas para la reforma. Ante esto, el debate se desplazó hacia la discusión sobre el grado de autonomía admisible en las decisiones administrativas relacionadas con las instituciones de memoria y hacia la capacidad del Congreso para revertir medidas que alteran sustancialmente el funcionamiento de los equipamientos culturales federales. La Constitución de los Estados Unidos de América, aunque garantiza un amplio margen de actuación administrativa al Ejecutivo, en las áreas bajo su competencia directa, establece límites claros cuando se trata de instituciones regidas por leyes federales específicas, sobre todo cuando implican recursos públicos y símbolos de alcance nacional. En el caso del Kennedy Center,
Existen precedentes históricos que refuerzan la exigencia de tramitación legislativa para las modificaciones estructurales, como ocurrió con la ampliación aprobada en 1997, precedida por estudios técnicos y dictámenes favorables de 3 comisiones parlamentarias. Hasta el momento no se ha dictado ninguna resolución judicial que determine la suspensión formal del cierre, pero al menos 2 acciones ya han sido interpuestas por organizaciones de la sociedad civil, solicitando la nulidad del acto administrativo, basándose en la supuesta inexistencia de competencia para modificar unilateralmente el funcionamiento de la institución. La Fiscalía General de la República, accionada por exdirectivos y patrocinadores históricos del centro, aún evalúa la posibilidad de presentar una solicitud de medida cautelar. Mientras tanto, artistas y productores culturales buscan espacios alternativos para realizar presentaciones que originalmente estaban previstas para tener lugar en el centro, lo que pone de manifiesto que los efectos de la paralización ya se manifiestan de manera concreta en el día a día del sector cultural. Los analistas indican que el caso del Kennedy Center podría consolidarse como un parámetro para futuras disputas relacionadas con equipamientos culturales federales. La posibilidad de interrumpir las actividades por decisión individual, sin debate en el Congreso ni respaldo técnico formal, crea precedentes que despiertan inquietud entre quienes están comprometidos con la preservación de los hitos cívicos compartidos. El debate, por lo tanto, trasciende la gestión de un solo espacio y proyecta implicaciones más amplias sobre los límites de la acción institucional en áreas relacionadas con la memoria colectiva y el patrimonio cultural. El análisis de episodios de esta naturaleza requiere un seguimiento continuo y atención a las decisiones que aún se tomarán y que definirán los contornos finales de este proceso. En este espacio, seguimos observando los acontecimientos y las interpretaciones en disputa que dan forma al panorama institucional estadounidense para quienes valoran las lecturas basadas en hechos y sensibles a la complejidad del sistema. Este sigue siendo un punto de observación constante.